Mi nombre es Sergio Eimitz, soy periodista, nacido y criado en Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina. He caminado toda mi vida por estas calles, conozco nuestra gente, su vida cotidiana, la comparto desde siempre. La primera vez que escuché el nombre de George Stern y su trágica historia, me llamó la atención la poca información que había sobre él. Paraná no es una ciudad de tradición cosmopolita. Es raro encontrar un norteamericano en nuestra historia. Sin embargo, Stern, nacido y criado en Massachusetts, Estados Unidos, no solo vivió durante varios años en esta ciudad, sino que además fue el primer director de la escuela normal. Los aspectos trágicos de la vida de Stern en Paraná y esta faceta única de ser el primer director de la primera escuela de formación docente de la Argentina, 140 años atrás, me llevó a consultar a algunos especialistas en educación. La profesora Francisca Bonell es licenciada en Ciencias de la Comunicación y ex rectora de la Escuela Normal de Paraná. El doctor Sebastián Román es licenciado en Ciencias de la Comunicación y ha desarrollado estudios sobre los inicios de la educación en nuestro país. La magíster Virginia Kummer es licenciada en Ciencias de la Educación y se ha especializado en Historia del Pensamiento Normalista. Apenas comenzada la investigación, me surgieron estas imágenes. La imagen de un hombre que había viajado con su familia miles de kilómetros, desembarcando aquí en Paraná, en medio de una atmósfera cargada de desconfianza, solo para enseñar, para ser docente. La de este hombre, Stern, egresado de Harvard, frente a la puerta del cementerio municipal de Paraná, sentado sobre el féretro que contenía el cuerpo de su mujer, defendiendo su cadáver con un arma en cada mano. Es un momento muy interesante en la historia educativa argentina, lo que fue el rectorado de Stearns entre 1871 y 1876, si mal no recuerdo, porque crea una versión del normalismo muy interesante y muy distinta a la que después vamos a tener con el rectorado de José María Torres, que es la figura que hoy por hoy con la cual se referencia al normalismo, pero este momento del rectorado de Stearns es realmente interesante, es un momento de profunda experimentación pedagógica, de innovación, de cierto espontaneísmo, ¿sí? Lo cual genera un clima educativo realmente efervescente, muy abierto a posibilidades, ¿sí?
De hecho, durante 2 años y con la aceptación de Stearns en la escuela normal se dictan clases para obreros, clases nocturnas para obreros, cuestión que es absolutamente disruptiva para el momento, ¿sí? Sabemos que los adultos y los obreros son sujetos pedagogizables más de 4 o 5 décadas después, en realidad. Entonces digo, el momento del rectorado de Stearns es un momento, si se quiere, el más democrático, ¿no? Democrático en el sentido de imbuido de este liberalismo norteamericano, ¿no es cierto? Es muy criticado por algunos, en retrospectiva, pero creo que habría que entenderlo en el momento, ¿no? Y que tiene que ver, me parece, con los enunciados más justamente democratizantes del normalismo, que con Torres se pierden, ¿no? El normalismo no es un proceso que ha sido homogéneo, ¿no? De hecho, la versión que tenemos del normalismo en clave torrista es la versión más autoritaria, hay un cambio, ¿sí? Muy fuerte, en donde justamente toda esa apertura a la experimentación pedagógica queda muy acotada a la cuestión del método, ¿no? Del disciplinamiento, ¿no? Entonces, digo, me parece que la experiencia del rectorado de Stearns ha sido poco explorada y es muy interesante, porque digo, deja abierto el espacio a discursos alternativos que van generando un escenario educativo realmente atípico para el momento. Él propiciaba una educación integral, es decir, el canto, todo lo cultural, las artes, la educación física. Las maestras norteamericanas trajeron toda una innovación pedagógica. Por ejemplo, antes, a pesar que ahora uno dice no puede ser, desterraron el maltrato en la escuela, porque las maestras antes ejercían maltrato a la escuela y las maestras norteamericanas lo desterraron. Trabajaron sobre objetos para enseñar matemáticas. También da una lección excelente en una carta de cómo enseñar a leer. Para él la lectura y política estaban conectados. Él decía, el que no sabe comprender ni reflexionar ante una lectura no puede ejercer nunca su cultura republicana. Y si vos no tenés cultura republicana no sabés elegir. Si no sabés elegir, todo anda mal. Sarmiento asume la presidencia de la Nación en 1868 y permanece en ella hasta 1874. Argentina era un país cargado de enormes tensiones políticas y luchas sangrientas. En ese marco, Sarmiento propone el desarrollo de un sistema educativo universal para todos los ciudadanos, un modelo en el que las escuelas normales tienen un papel clave: formar docentes. Y fueron las ruedas de esta maquinaria las que trajeron a Stern y su familia hasta nuestras tierras. La creación de las escuelas normales y su puesta en funcionamiento forma parte de todo el programa que Sarmiento imaginó para la instrucción pública de todo el país. Sarmiento
había viajado, había visitado Norteamérica, había tomado contacto en Norteamérica con Horacio Mann y con Mary Mann, y había visto el funcionamiento del sistema educativo norteamericano, y de allí sus contactos para traer lo que fueron las primeras maestras norteamericanas a la Argentina, y el primer director de la institución, que fue Jorge Stearns. Sí. Lo que hace Sarmiento es traer lo que él considera fue el mejor modelo para organizar un sistema de educación, un sistema de instrucción pública para la Argentina. Esto lo hace después de viajar por el mundo. Él recorre Europa, de su experiencia por sus viajes por Europa. Si uno lee justamente los viajes de Sarmiento, hay un cierto desencanto con lo que se encuentra en Europa, y muy por el contrario, una fascinación por su experiencia en los Estados Unidos. Concretamente con el desarrollo que estaba teniendo la educación en la costa este de los Estados Unidos. Hay una figura que es emblemática vinculada a Sarmiento, que es la figura de Horace Mann, y de Mary Mann también, la mujer, la esposa de Horace Mann, con quien Sarmiento genera un vínculo muy estrecho y de cierta admiración, de mucha admiración en realidad. Y bueno, esta cuestión es lo que le hace a él optar por el modelo norteamericano, concretamente de las escuelas normales norteamericanas, para pensar justamente esta empresa cultural impresionante que fue la organización de un sistema de educación pública acá en Argentina. En la década de 1870, Argentina era un país en construcción. Organizar y poner en marcha un sistema educativo en ese contexto no le fue fácil a Sarmiento. El modelo de educación que proponía era en sí mismo una definición de país. Y esa definición de país chocaba con otras. En el llano, en el trabajo de todos los días, los maestros y futuros maestros vivían estas tensiones con gran dramatismo, especialmente aquellos que llegaban desde una cultura lejana y con una profesión de fe extraña a nuestra cultura de aquellos tiempos. Stern, su mujer Julia Hope y sus hijos vivieron este gran proyecto de Sarmiento de manera aún más trágica, jugándose la vida. Julia y uno de sus niños la perdieron. Siendo director de la escuela normal, Stern peleó incansablemente con las dificultades originadas en un sistema educativo en formación, en medio de una sociedad cargada de prejuicios y con muy escasos recursos monetarios. Cartas y notas, informes, evaluaciones, pedidos de presupuesto, conforman una ruta que devela una vocación. Una energía y voluntad signada por la pasión de formar ciudadanos libres y conscientes. Allí está el perfil de George Stern. Luego vendría la enfermedad de Julia y su pequeño niño, la agonía de la fiebre y finalmente la muerte de su compañera y de su hijo. Él era un hombre muy sensible y muy temperamental. Entonces las cartas de él son bastante, algunas de ellas, yo diría, a lo mejor, no digo prepotente, pero sí exigiendo lo que seguramente le habían prometido. Él venía con unas condiciones especiales de educación, porque allá la educación en Estados Unidos, con Mann y era bien remunerada y les preocupaba su mantenimiento. En cambio, la escuela normal, en definitiva, por el tipo de, es mi opinión personal, por el tipo de país que se estaba gestando, agropecuario, agroexportador, la formación de maestros no le era de utilidad. Entonces, cuando un proyecto educativo no tiene el consenso social o no es apoyado por el consenso social, a la larga termina
mal. En general, lo que más se conoce de la gestión de Stearns tiene que ver con esta dimensión cultural, en el sentido de ser un maestro protestante que encuentra bastante resistencia en un medio católico y conservador, y digamos como que el indicador más fehaciente de esto tiene que ver con un hecho que es bastante conocido, que es digamos la negativa que Stearns encuentra a enterrar a su señora en el cementerio local. Sí, al menos hasta donde yo puedo interpretar, me parece que la cuestión estaba anudada ahí, ¿no? Una fuerte resistencia por la comunidad paranaense a esta cuestión ideológica y religiosa, que es lo que terminan por hartar a Stearns y hacer que se vaya. Quien llega a Torres, ¿no? Español, que está en Buenos Aires, bueno, es convocado para asumir el rectorado, es el segundo rector de la Normal de Paraná, y bueno, viene imbuido de cierta escolástica hispana que de hecho cierra mucho más con la idiosincrasia local. Y de hecho va a ser Torres el que se encarga de organizar ya, digamos, hacen lo que Sandra Carli llama la estructuración orgánica de la escuela normal y del normalismo, y que va a dar por resultado, bueno, la versión digamos, hegemónica del normalismo en su corte, más disciplinador, más autoritario, en detrimento de la represión, ¿sí?, de esos enunciados, si se quiere, de un discurso pedagógico más democrático, que generaba un escenario, bueno, diferente al menos. Sí, la historia de Stearns es la historia, si uno ve también la historia educativa argentina y entrerriana en particular, el inicio de una serie de expulsiones, ¿no? Entre Ríos ha expulsado a muchos pedagogos, ¿sí? El primero en la serie podría ser pensado, pedagogo en el sentido moderno, ¿no? Sí. Fue Stearns, él, bueno, muere su esposa estando acá, él era protestante. Es conocidísimo la anécdota, si se quiere, en donde él tiene que velar a su esposa armado para evitar la profanación del cuerpo por parte de humanos o alimañas. Hay toda una discusión allí, la imposibilidad de enterrarla, darle sepultura en el cementerio que era católico aquí. Hay una fuerte resistencia por parte de la comunidad paranaense al liberalismo y al protestantismo de Stearns y de las maestras norteamericanas, que tampoco hay que olvidarlas, que trae Stearns, algunas permanecen tiempo acá. Y bueno, finalmente Stearns termina siendo expulsado, no formalmente, pero creo que uno podría entenderlo en términos de expulsión cultural, ¿no es cierto? El cementerio municipal de Paraná contiene las construcciones más antiguas de la ciudad. Como todo cementerio, no es solo un lugar de descanso para los seres queridos que han fallecido, sino también un lugar cargado de simbolismos religiosos, culturales, de poder. En cierto sentido, son un texto que habla de nuestra historia. En ese texto de nuestra historia entrerriana, no están todas las palabras. Muchas tumbas han perdido las placas y todo vínculo con el fallecido. Tal vez, en el momento de la muerte de Julia,
aún estarían intactas. Julia Hope de Stern, muerta de fiebre durante la epidemia de 1871, está enterrada en algún lugar desconocido hoy, de lo que antes se llamaba extramuros del cementerio. Nada se sabe del lugar donde fue enterrado el hijo de los Stern. George Stern y su hijo sobreviviente parten para Estados Unidos luego de que aquel fuera reemplazado por José María Torres al frente de la Escuela Normal de Paraná. Ya instalado en Nueva York, Stern continúa su labor docente y estudia abogacía, transformándose en uno de los primeros y más prestigiosos abogados laboralistas de su país. Bueno, la esposa de Stern se contagia de la epidemia que hubo. Unos dicen que murió de fiebre tifoidea, otros no sé si es lo mismo, fiebre amarilla, no soy médico, no sé, pero algunos nombran fiebre amarilla, otros tifoidea. Él nombra que murió por la epidemia. Y cuando vino Stern, tenemos que decir que tenía 28 años. La señora era más joven, tenía un nenito de 3 meses y otro de 2 años. Llegaron acá y ella se enferma y muere. Algunos autores dicen febrero del 72, pero hay una carta de Torres que le manda a decir lo horrorosa de la epidemia y de la pérdida, que es de los últimos meses del año 71. Así que ella había muerto la esposa. Bueno, el problema era que acá el cementerio era católico y entonces hay que ubicarse en el contexto, en la historia y en el lugar, ¿no? Y bueno, no tenía lugar donde ser enterrada y tuvieron que pedir autorización al Arzobispado Nacional y creo, no sé, si en instancias superiores, para ver si se le permitía. Entonces, mientras estaban esperando eso, el cajón estaba, no había lugar para tenerlo y él se sentó sobre el cajón y dicen que con el revólver en las ambas manos mataba a los perros cimarrones que venían por el olor a querer despedazarlo. Y bueno, entonces, pero lo autorizaron después fuera del ámbito de la parte religiosa, es decir, en los bordes del cementerio religioso. Kahana kayara chigi masu, kahana kayara lolo yora, kahana katosu ni chebene, ni bayi mana bayi nega olusu. Bakoi tere idi goma inafa, amma boro fuyo kala fafa. Bakoi tere idi goma inafa, amma boro fuyo kala fafa. Amma boro fuyo kala fafa. Amma boro fuyo kala fafa. La primera vez que escuché el nombre de George Stern y su trágica historia, me llamó la atención la poca información que había sobre él. Me surgieron algunas imágenes, su llegada con la familia, la muerte de su mujer y su hijo.
agrego una más, esa en la que George Stern simboliza la pasión que hay detrás de todo gran educador, una pasión serena, firme, obcecada por construir mejores ciudadanos, mejores personas. Y también pienso que hoy mismo, en algún lugar, habrá otros maestros, educadores con esa misma pasión, con esa misma vocación, haciendo frente a las duras condiciones que imponen la desidia, la intolerancia, la incomprensión y la violencia. Bakoitere yidigo maina fa amma boro foyo kala fafa.